es necesario los paleógrafos, porque todavía aquí en México hay mucha documentación del siglo XVI, básicamente, en la cual es necesario que los paleógrafos se pongan a transcribir eso. Pero les comento esto en general, porque aquí también en Veracruz, una valla más antigua, aquí tendríamos los primeros ejemplos de la documentación más antigua que se generó aquí. Pasamos a la otra. Bueno, aquí también va a ser muy interesante porque a medida que se siguieron escribiendo cartas y demás y que ya hubo un gobierno interino que ejercía una administración, se dieron la tarea de encontrar varias fuentes para entender aquella época. Y lo mismo, lo que es minoritario, pues encontramos el punto de vista de los religiosos, de los administradores, de los conquistadores, y posteriormente también hubo un ejercicio para encontrar las llamadas fuentes indígenas, ¿no? Entonces, este ejercicio comparativo y de ir descubriendo y difundiendo lo que se escribió en su momento es lo que va a constituir un tema de investigación, y como un subproducto, pues de ahí va a salir también un discurso nacionalista que se acomoda a las circunstancias o demás, pero que en cualquier caso va a ayudarnos a comprender una primera parte, que eso fue lo que aprendimos en la primaria, ¿no? Y también por la investigación, pues siguen habiendo cuestiones muy interesantes, les digo, se siguen descubriendo documentos en los archivos allá en español, y eso también digo, da una pauta para seguir indagando sobre las verdaderas causas y las dificultades que tuvieron los conquistadores y los indígenas, cómo fue que acabaron sometiéndose, ¿no? Pero estas cuestiones de ver las fuentes de esta tradición, yo creo que es una tarea que nos obliga a estar actualizados, porque si nos interesa la historia, teníamos que ver, aparte de las prácticas que damos aquí modestamente, también es una oportunidad para tratar de acrecentar nuestras bibliotecas con estas fuentes documentales para seguir indagando sobre nuestro pasado. Pasamos a la otra. Entonces les digo, aquí también, conforme llevó pasando en el tiempo, pues se dieron a conocer otras fuentes, ¿no? Hay un gran libro que es el Códice Florentino, que es el códice más voluminoso, el que aporta más información, pero las fuentes son de los religiosos españoles. Y aunque hubieran sido muy objetivos, siempre hay un sesgo de qué pudieron incluso ellos imaginar, y también traían esa cuestión de estar muy peleados con la imagen pagana y de las deidades que se adoraban aquí en México, ¿no? Entonces eso también causó muchos prejuicios, pero afortunadamente se dieron a conocer otras investigaciones que por las razones de aquella época se cuidaron o se dieron generaciones después. Pero bueno, es para decir que afortunadamente ya hay una gran exposición de libros sobre fuentes colonialistas o indigenistas, precisamente para darnos una idea más objetiva de lo que fue la conquista en general en México y aquí en Veracruz. Pasamos a la otra. Bueno, pues aquí pues es precisamente estas escenas, no había fotografía ni nada, pero sí esas ilustraciones nos dan una idea de lo que pasaba en aquellos tiempos. Y aquí en particular están diciendo que va los españoles con una gran cantidad de totornanos a ocupar la ciudad de México. Eso es interesante. Pasamos a la otra. Bueno, precisamente también en el recorrido, los únicos amigos en ese momento eran los totonacos, pero los tlaxcaltecas era necesario que se conocieran, porque también estaban sojuzgados, pero en el Inter, pues eran enemigos. Hay una primera guerra, ahí en los aztecas se avisan de que vienen los aztecas, y ya hay una gran batalla. Para la historia de más adelante se van a dar cuenta, el mensaje de Cortés es que viene a salvarlos, nuevamente presentando los caballos, los cañones y demás, y para decirles que él quiere organizarlos para derrotar a los mexicas. Esas son las palabras mágicas para que entren en confianza con los españoles,
Y entonces va a crecer aquel contingente de más o menos 500 españoles con 15 caballos y demás, pues precisamente es de lo que va a dar pauta para que ya con toda esta serie de tlaxcaltecas, cholultecas y demás, vayan precisamente a conquistar a los mexicas. Bueno, pues aquí también son escenas, las vemos muy tranquilamente aquí, pero imaginemos la dificultad que tuvo que haber para que de un momento a otro, o por más discurso bonito que hubiera pasado, la conversión, si de por sí el sentimiento religioso es muy difícil de explicarlo, lo que habían aprendido ellos y luego que de repente van a abandonar a Tlaloc y a las deidades demás para empezar a creer en un Dios con 3 personas distintas, es muy difícil las cosmogonías, ¿no? Entonces aquí aparentemente nos hacen verlo fácil, pero acuérdense, había el miedo, había la cuestión que primero había que acabar con los mexicas, pero al final de cuentas iban a someterse para recibir el sentimiento religioso de los cristianos. Entonces hubo varias batallas, sobre todo la de Cholula y demás, y que también fue de una significación muy grande, porque en esa época eran todavía personajes leales a los mexicas y demás, pero de lo que está pasando, que entre más avanza ese camino que hubo de Veracruz a Tenochtitlan, el número de derrotas, de victorias de los españoles, pues va a hacer que precisamente se unan más a ellos porque percibían que la victoria estaba en ellos y entonces había que apoyarlos con una cuestión psicológica. Pasamos a la otra. Es el famoso paso de Cortés. Paso Cortés. Es por donde pasaron, donde se maravillaron los españoles. Pero es un sitio muy interesante. Esto es como también para crear una serie de turismo cultural que sería interesante de hacerlo, si es que no han hecho ustedes. Pasamos al otro. Esta es una lista de cómo vieron Tenochtitlan. Entonces, va a ser muy interesante porque tenían un prejuicio. Ellos venían con armaduras, vestimenta y demás. Si ven a la mayoría de los indígenas con tampoco haber dado parte de pobreza y demás, pero esa panorámica de la ciudad pues va a ser muy interesante. Pasamos a la otra. Bueno, entonces precisamente se van a encontrar el 8 de noviembre de 1519 Cortés y Moctezuma, en lo que sería hoy Tlalpan, en donde están enterrados los restos de Cortés, allí en la Ciudad de México y demás. Y ese fue el día en que ha recibido Moctezuma, muy a su pesar demás, pero Cortés estaba decidido y aparte tenía toda esa regla de tlaxcaltecas y cholultecas. Pasamos a lo otro. Afortunadamente, en México existe este mural que significa precisamente este encuentro entre Moctezuma y Cortés, que hasta la fecha es un atractivo turístico. Y bueno, pues ahí está también un recorrido de turismo cultural. Bueno, también hay otra serie de batallas y demás. Bueno, creo que un poco más rápido porque sobre la marcha pues había que tener esas cuestiones. No todo era convencer hasta la primera, sino que pues había que hacer algunas marchas. Pasamos a la otra. Pasamos a la otra. Vamos a ver. Es el lienzo de Tlaxcala, sobre todo para Veracruz y conocer a la Malinche, no debe de faltar en su hogar, así como les digo, el códice florentino se lo llegan a tener, una atenta súplica para que vengan su carro y consigan ese lienzo, porque es una lectura obligada que debemos de tener ahí, porque se está aplicando este momento para la conquista y también el traslado hacia la Ciudad de México. Sí, bueno, igual también va a haber otros capítulos en que definitivamente va a haber esa gran matanza en la Ciudad de México que definitivamente va a ser de que caiga el imperio mexica. Una travesía que primero fueron bien recibidos y luego hubo una matanza espantosa, pero así es básicamente la humanidad.
Igual también hay una escena de que todavía queda esas cuestiones temas de que si Moctezuma lo mataron los indígenas o los españoles, ¿no? Entonces está que independientemente con eso, las desapariciones oportunas evitan cualquier tipo de especulación. Pasamos a la otra también, de la noche triste, otra serie de batallas para identificar la batalla de Náhuatl y demás. Y bueno, finalmente ya se va a dar el 14 de octubre un desfile de armas a la ciudad, a la villa rica de la Veracruz, ya en el entendido de que era con los mexicas. Entonces empezaba a recordar. Pasamos a la otra. También posteriormente los franciscanos llegan a Veracruz, pero igual porque todavía no hay nada. Entonces la llegada es obligada aquí a San Juan de Oro, pero de aquí van al Altiplano, y allá en el Altiplano van a las Pérdidas. Pero estos van a ser los primeros frailes que son franciscanos los que van a iniciar la evangelización. Y bueno, pues aquí tenemos el uso de Cortés en el Hospital de Jesús, aquí en la Ciudad de México. Este es considerado el hospital más antiguo en el continente y que todavía está en funciones. Eso fue una obra precisamente de Hernán Cortés. Pasamos a la otra. Bueno, también otra cosa que nos interesaba para saber qué pasó durante la estancia de la actual territorio como estuvo Cortés y demás. Toda esta primera parte como que ya más o menos sabía las victorias sobre Tenochtitlan, sobre Cholula y demás, pero también de aquí, de Ulúa, en el 28 y en el 40, sacó Cortés hacia España para tratar los juicios de esta residencia, para tratar el acercamiento y que le ratificaran sus cargos el rey Carlos V, y también problemas económicos y sobre todo el problema que seguía existiendo ahora, y yo creo que eso fue una de las causales de la muerte. No podía casar a su hija por aquella situación de la dote, un experimento también bastante raro del mando, pero aquí ya casi para finalizar es esa situación, ¿no?, de que partió Cortés desde Veracruz, San Juan de Ulúa, rumbo a España. Ya no regresó en la segunda ida que fue en el 40, pero sus restos sí regresaron a México. Y entonces muere allá en España, y ya para el siglo XIX esa casa en la que muere resultó ser un monasterio su cadáver estuvo en varios lugares, y ya para finalizar tenemos aquí una placa donde en la iglesia de Jesús Nazareno, y que también durante un tiempo, durante el sufrimiento de los restos de Cuauhtémoc, hubo un miedo de que fueran a robarse sus huesos y se tirarlos. Si estuvieron guardados mucho tiempo, pero ya pasado hasta el tiempo y el furor calmado y demás, pues se puede ir a visitar y estar allí esos restos, independientemente de la posición personal que tengamos sobre el gran Cortés. Pasamos a la otra. Bueno, y luego también para finalizar, como hemos visto, sus restos se están guardados en la Ciudad de México, que tradicionalmente estuvo en España, pero en